Hola, buenas noches, saludos, Dios te bendiga, la paz del Señor Jesús llega hasta tu hogar. Hoy te doy la bienvenida, mi amigo, mi hermano, soy la hermana Esmeralda de Jesús Telles. Hoy traigo un tema mucho con que cada uno de nosotros debemos de meditar, tanto el pueblo de Dios como el que no conoce de Dios. Y el tema se llama, Hijo mío, no te olvides de mí, dice el Señor. Lamentablemente vivimos en un tiempo donde la generación actual, nosotros lo vemos alrededor del mundo, no conoce muchas de las personas no conocen al Señor nuestro Dios. Dios siempre tiene un remanente. Yo me estoy enfocando a la mayoría de población, yo te diría un porcentaje muy grande alrededor del mundo, desde el niño hasta el anciano. No hay conocimiento de quién es Dios, cuál es su palabra. No conocen los mandamientos, cuáles son sus mandamientos y estatutos. Inclusivemente los que se dicen conocer a Dios lo conocen solamente por palabra, pero de verdad sus corazones están tan lejos y apartados de Dios. Y en el versículo que yo me quiero enfocar está en Jeremías capítulo 2 versículo 32, se llama: se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas, dice el Señor, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Así esto es la triste realidad en la cual la humanidad se encuentra. No hay conocimiento de Dios en absolutamente nada, generación que se ha olvidado del Señor y su palabra, por lo cual da como resultado la falta de temor a Dios y del respeto. Nosotros vemos una generación que se ha levantado de gente ya sin escrúpulos, gente fría, gente en la cual les da lo mismo, ¿verdad? Vivir como quieren. Entonces una generación vemos tristemente que se ha olvidado de Dios. Por eso el Señor dice, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Es algo que Él lo dice aquí en Jeremías capítulo 2 versículo 32. Entonces lamentablemente estamos viviendo en un tiempo en el que muchos hijos de Dios se han apartado, viviendo deliberadamente, han apostatado de la fe, se han ido completamente del camino de Dios. También vemos a gente que vive con un pie adentro y otro pie afuera en el evangelio. Esto es prácticamente olvidarse de Dios también, porque el que ama a Dios, como dice su palabra, mi palabra, ¿verdad?, guardará, van a poner a Dios en primero en sus vidas. Entonces vemos que la generación actual en el mundo entero no hay conocimiento de Dios, no hay conocimiento absolutamente de la palabra y de quién es Dios. Es triste, pero cada día se está levantando una generación atea o agnóstica, desde los niños, jóvenes, adultos, que creen más en la ciencia que en Dios, influidos primeramente en las escuelas, en la moda, en el medio, las amistades, en el trabajo, la misma ciencia. Ateos son aquellas personas que niegan la existencia de Dios, y agnósticas son aquellos que saben que hay un Dios, pero compruébamelo. Entonces es triste y lamentable ver que son pocos los que quieren de verdad servir a Dios y seguir a Dios. Como dice la palabra, sin santidad nadie va a ver al Señor. Dice el Señor en el Salmo 14 del 1 al 4, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Así estamos viendo una generación que no hay temor de Dios en la tierra, no conocen a Dios. Por eso el tema es: hijo mío, no te olvides de mí, dice el Señor. Dios es creador del mundo, Dios es el único Dios, como dice. Él hizo todas las cosas, Él es el Dios de los dioses. En Deuteronomio capítulo 4 versículo 39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Dice que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. He aquí Dios es grande y nosotros le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Dios es Dios, creador de todas las cosas. Nosotros somos su creación, por el cual cada persona debe de honrarlo. Y lamentablemente vivimos en un tiempo
que en lo que vemos que desde el chico hasta el más grande, como lo estaba diciendo, influidos por la ciencia, influidos por las escuelas, por las redes sociales, por amistades, por todo, por el mismo pecado en el cual les ha separado de buscar de Dios, sino el diablo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Por eso en el Salmo 14 del 1 al 4 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Pero fíjate en el 3, todos se desviaron y aún se corrompieron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Así hay una necedad en el mundo, porque dice en el Salmo 10, del 4 al 8, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Tú léelo completamente desde el 4 hasta el 13. Yo te lo voy a leer nomás en unos pocos versículos por el tiempo. Pero miren, el 6 dice, en su corazón no seré movido jamás, nunca me va a alcanzar el infortunio. En el 11 dice en su corazón Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho que tú no lo vas a inquirir. Las mismas personas desprecian a Dios. ¿Por qué? Porque no les gusta que nadie les diga absolutamente qué hacer. Entonces, estando en el camino de Dios, ¿verdad? Dios nos manda la obediencia, pero ellos quieren vivir en una gran rebeldía hacia Dios y a su palabra. Por eso dice el Señor en Oseas 7:16, volvieron a Dios, pero no al Altísimo. Tristemente, así estamos viviendo en una generación que no conoce a Dios. Y el Señor nos da tiempo de arrepentimiento, tiempo en el cual habla a la humanidad y nos habla a todo el mundo. Hijo mío, ven a mi camino. Pero yo te voy a poner un ejemplo de lo que acabo de hablar ahorita. Te voy a hablar de Estados Unidos. Mundialmente, se conoce y todo mundo, ¿verdad?, sabe que Estados Unidos era un pueblo de Dios. Se conoce y nosotros vemos, ¿verdad?, que en tiempos atrás era un tiempo en el cual Dios, ¿verdad?, usaba mucho este país para mandar misioneros, por los cuales el evangelio se esparció en todo el mundo. Estados Unidos era un pueblo de Dios, actualmente vive apartado de Dios y su palabra. ¿Cómo lo vemos? Nosotros lo vemos por lo que estamos, ¿verdad?, viviendo. Un pueblo que han permitido el aborto, el homosexualismo, un pueblo ¿verdad?, que se han apartado, han puesto a Dios fuera de sus vidas, tanto en las vidas, en sus casas, calles y ciudades, en las escuelas, muchos en los gobiernos. Estados Unidos era una nación que tomaba en cuenta al Señor en todo. Su ley se basaba en la Biblia para formar leyes en su constitución. Oraban en las escuelas, instruían a los niños primero en Dios y en su palabra, y después, ¿verdad?, como segundo término vemos que siempre les enseñaban lo que es la escuela básica, pero ponían a Dios en verdad al comenzar en las escuelas. Era una nación conservativa, guardando la santidad, se enfocaban en Dios, eran esforzados en predicar el evangelio, mandando siempre misioneros al mundo entero para dar a conocer la palabra de Dios. A causa de servir a Dios en todo esto, Dios los bendijo, como dice en Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 14 o al 13, por ahí yo te invito a que tú lo leas, porque hay bendición a aquellos que le sirven a Dios. Entonces, a causa de servir a Dios en todo lo que te estoy hablando, Dios los bendijo ante todas las naciones de todo el mundo. Por su obediencia recibieron mucha bendición, como dice en el Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. La bendición de prosperidad económica ellos recibieron prosperidad material, abundancia de comida, y sobre todo esta nación
recibió el nombre como potencia mundial. Así se ha conocido Estados Unidos, porque honraban a Dios en todo, con hechos y con verdad, obedeciendo en todo lo que Dios Padre les mandaba, tanto la palabra de Dios, poniendo a Dios primero en obediencia. Aún en el billete pusieron ellos en God we trust. Si tú agarras un billete de $1, tú vas a mirar esta palabra, en God we trust, que significa en Dios confiamos. Así era Estados Unidos, una nación under God. ¿Sabes qué significa? One nation under God, una nación bajo Dios. Aún usan esta frase, one nation under God, en su himno nacional. Entonces lo vemos nosotros, aún en las cortes usan la Biblia y hacen juramentos ante la Biblia. Así era Estados Unidos. Pero nosotros hoy día vemos que tristemente Estados Unidos ya no es lo que era. Viven actualmente apartados de Dios. Por eso el tema, hijo mío, no te olvides de mí, dice el Señor. Porque tristemente esta nación, Estados Unidos, ya no es la que era. Viven actualmente apartados de Dios y su palabra. Ellos, al pasar el tiempo, mira, hace tanto daño más la prosperidad que la escasez, porque en la prosperidad nosotros vemos la caída de muchas personas en las cuales se apartan de Dios. Como no les falta comida, trabajo, pues se van apartando, se van enfriando. Tú sabes, el dinero muchas veces hace daño a las personas. Esta nación tenía abundancia de todo, económica, comida y todo esto, y fue una de las causantes en las cuales el pueblo empezó a apartarse de Dios y acercarse al pecado, permitiendo el pecado poco a poco, hasta que ya vemos lo que estamos viendo ahorita. Es como, por ejemplo, muchas veces en un vidrio, ¿verdad? Me ha pasado a mí en los tiempos atrás. Una vez hubo aire, los vientos de Santana, que le llaman aquí en California. Íbamos en el freeway, yo y mi esposo y mis hijos, y una pequeña piedrita pegó en la ventana del vidrio, pero no lo vimos que le afectara. Pero después de unos segundos y unos minutos se hizo una grieta grande en la cual el vidrio se rompió. Así es en la vida de muchas personas que dejan que poco a poco, no pasa nada. Un día que permiten cosas en sus vidas y al fin y al cabo pues no pasó nada. Dios es compasión y misericordioso, pero no es lo que nos enseña la Biblia. El Señor nos habla en su palabra: apártate del mal, porque si tú comienzas a permitir algo en tu vida, entonces actualmente te vas a encontrar tú, como actualmente miramos ahorita esta nación apartada de Dios. Ellos, al pasar del tiempo y los años, poco a poco fueron alejándose de Dios, permitiendo que el mundo entrara a sus vidas, llevándolos a la frialdad. Hoy día viven en una total apostasía la mayoría de personas que viven en este país. Se han apartado del camino, dejaron la santidad, diluyeron el mensaje de Dios. Lo vemos en iglesias grandes, en muchas de las iglesias. Yo no estoy diciendo totalmente, escúchame bien, siempre Dios tiene un remanente. Cuando hablo generalizando, es que esta nación ya no es como la que era antes. Ellos han diluido el mensaje de Dios, quitándole, poniéndole, acumulándole a la palabra a su conveniencia. Viven en pecado y a la vez le sirven a Dios. Han quitado a Dios de las escuelas, han quitado a Dios de sus vidas y de sus casas, han quitado a Dios de las ciudades y de los pueblos, han quitado a Dios del gobierno y sus leyes, olvidándose de Dios y su palabra, aprobando sus propias leyes y mandamientos, permitiendo abortos, libertad de religión. ¿Ves? Ya poniendo esa ley, libertad de religión, le dan rienda suelta a las personas que están viviendo. Antes solamente
servían a Jesucristo y a nuestro Dios, eran cristianos verdaderamente, pero ahorita libertad de religión, casamiento del mismo sexo, homosexualismo, lesbianismo, de Jehová su Dios se han olvidado, como está escrito en Ezequiel capítulo 20 del 24 al 25, porque no pusieron por obra mis decretos, dice el Señor, sino que desecharon mis estatutos, profanando mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Por eso dice el Señor en su palabra, cuanto yo les llamaba, más se alejaban de mí, pues habiendo conocido a Dios, no le han glorificado a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, porque han permitido la adoración de dioses ajenos. Estados Unidos vive igual como así comenzó Israel, apartándose de Dios. Por eso dijo Jesucristo, a los suyos vino, ¿verdad? Y los suyos no le recibieron, rechazaron a Jesucristo y al Dios verdadero. Nosotros vemos verdad que Israel también se ha apartado de Dios, permitiendo el pecado, y rechazaron a Jesucristo. Así está esta nación, y lamentablemente, como lo dije al comienzo, no nomás es esta nación, nosotros lo vemos en los pueblos, en las naciones, en el mundo entero. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Por eso nosotros vemos que lamentablemente muchos hijos de Dios se han apartado del camino, así como Estados Unidos vive mucho pueblo de Dios apartados, fríos, indiferentes, viviendo como quieren en deleites y libertinajes, deshonrando a Dios y su palabra. Desprecian a Dios, así como Israel, Estados Unidos y el mundo entero. De Jehová su Dios se han olvidado. Por eso es que dice el Señor en su palabra, Jeremías 3:21, voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. Dios haciendo el reproche sobre todos aquellos que han apostatado, sobre todos aquellos que permiten el pecado, sobre todas aquellas naciones que han dejado a Dios por todo. Nosotros lo vemos, una generación de jóvenes que si nada, Dios no existe, creen más en la ciencia, en los teléfonos, en todas estas cosas robóticas y toda esta ciencia, que en el Dios verdadero. Es lamentable miren mi generación, ¿verdad? De mía para abajo, yo tengo 44 años, pero es lo que platicando con mis hijos, veíamos nosotros que, ¿verdad? Había más temor y respeto hacia Dios, y ahorita lo vemos en la maldad de las mismas personas, que no hay temor ni respeto hacia Dios. De Jehová su Dios se han olvidado, del Dios de la creación se ha olvidado la generación. Por eso en Jeremías 18:15 dice el Señor, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, han adorado otros dioses. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:3. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo. Óyelo bien, ninguno, absolutamente ninguno me quiere enaltecer. Oseas 11:7. Y lamentablemente, fíjate que dice el Señor, apunta todos estos versículos en Oseas capítulo 11 del 1 al 4, cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo, cuanto más le llamaba,
tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto le enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Estados Unidos no le conoció que fue quien él había bendecido esta nación. Pero ellos se apartaron de Dios, han permitido lo inmundo. ¿Ves? Lo inmundo han permitido en sus vidas. Por eso dice el Señor, y no conoció que yo lo cuidaba. Por eso dice el Señor, y ellos no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, que le multipliqué la plata y el oro que le ofrecían a Baal. Lamentablemente estamos viendo naciones, pueblos enteros que recibieron bendiciones de Dios, y esas bendiciones se las ofrecieron y se las están ofreciendo al mismo diablo, sirviendo a dos señores, cuando dice el Señor, servir a Jehová con alegría y con regocijo de todo corazón. El primer mandamiento dice en la palabra del Señor, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo vas a amar a Dios? Lo vas a poner y guardar sus mandamientos. Jesús dijo, si me amas, mi palabra guardarás. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. No nomás decir yo creo en Cristo y punto, porque mira, la palabra del Señor dice que hasta los demonios creen y tiemblan. No es nomás creer. Nada más así. A Dios hay que amarlo con hechos y con verdad, verdaderamente en obediencia, guardando su palabra, no nomás de la boca para afuera, porque dice el Señor en su palabra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Ves? Enseñando como doctrinas de hombre, mandamientos, o sea que no aprovechan, enseñando, ¿verdad? Todas estas cosas que son aberrantes delante de Dios, y la palabra de Dios que es bendita, que debe de ser enseñada en todas las naciones, en todos los lugares, porque es mandamiento de Dios que instruyas a tus niños, a tus hijos. Dice el Señor, dejar a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mas sin en cambio las escuelas, los pueblos, los gobiernos han apartado a los mismos niños de Dios, que enseñándoles cosas que no son rectas delante de Dios, y han puesto trompiezo sobre estos niños, apartándolos del camino correcto. Cuando dice el Señor, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El mundo va en un retroceso total, con una rapidez, porque de Jehová su Dios se han olvidado. Fuera de Dios no hay nada bueno. Por eso dice el Señor, vuelve, hijo mío, no te olvides de mí. El Señor le hace un llamado al mundo entero, le hace llamado a su pueblo, le hace llamado a las naciones, le hace llamado a Israel. Vuelve a mí, pueblo mío, vuelve a mí, hijo mío, vuelve a mí, Israel, vuelve a mí, Estados Unidos, vuelve a mí, el mundo entero, porque si me buscáis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. El Señor no desprecia ningún corazón contrito y humillado, pero nosotros vemos que la generación actual han servido dioses ajenos. Ahorita vemos nosotros, mira, si la gente no hace el trabajo que Dios nos ha mandado, porque es mandamiento de Dios instruir a los niños, estamos viendo el resultado de lo que la gente conocedora de Dios ha dejado de hacer. Están enfocándose, construyendo sus futuros, buscando lo material, y han dejado que los daycares y los babysitters y el vecino y que el compadre y la comadre cría a sus hijos.
Es más importante construir el rancho y el futuro que construir a sus hijos en el camino y en el temor de Dios, pero están tan enfocados en perdiendo el tiempo en todas estas cosas pasajeras. Yo no digo que no se trabaje, pero fíjate bien, la palabra del Señor dice en el libro de Éxodos capítulo 20, uno de los mandamientos también dice, 6 días trabajarás y el séptimo lo vas a reposar. Hay un tiempo en los cuales todo tiene un límite y debe de estar dentro del límite. Tú debes de saber y balancear que es primordial. Si tú buscas el reino y la justicia, va a venir todo por añadidura, mas sin en cambio tú pones el dinero primero y a Dios afuera de la vida, lo único que estás generando es que vas por el camino que te llevará a la condenación eterna y sobre todo estás llevando a tus hijos, a tu familia que se aparten de Dios y encaminándolos al mismo infierno, porque dice, hay consecuencias. Yo quiero leerte las consecuencias que hay por apartarse de Dios y olvidarse de Dios. Las consecuencias son gravísimas. ¿Ves? Por eso dice el Señor, dice en el Salmo 49:1, oír estos pueblos todos y escuchar habitantes de todo el mundo. ¿Ves? Eso lo habla el Señor para que lo sepa la generación venidera, Salmo 78, del 6 al 8. Y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan a Dios su confianza y no se olviden de la obra de Dios. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, porque en el Salmo 89, versículo 30 al 32, si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Pero acontecerá que si tú no oyeres la voz de Jehová tu Dios y te apartares de su camino para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, o sea que te olvides del camino de Dios y te olvide del Señor, dice su palabra, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, porque yo quiero decirte que no le puede ir bien a alguien que ha abandonado a Dios y ha permitido el pecado en sus vidas. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay misericordia para todos aquellos que piden perdón y se acercan al Dios verdadero. Dice el Señor, mira, léelo completamente y te vas a dar cuenta que es algo grave apartarse de Dios, olvidarse de Dios, las consecuencias por apartarse de Dios. Dice en el Salmo 9 al 17, dice, los malos serán trasladados al Seol. Así le llama a las personas que se olvidan de Dios, toda la gente que se olvidan de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que se olvidan de Dios les llama malignos, les llama malos y serán trasladados al mismo infierno. Por eso, oh generación, atender vosotros la palabra de Jehová, entender ahora todos los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien los libre. Salmo 50:22, segunda Tesalonicenses 1 del 8 al 9, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un alma se aparta de Dios, comienza la desobediencia, porque dice el Señor en su palabra, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo lo vas a amar? Respetando su palabra, respetando a Dios sobre todas las cosas. Entonces aquí dice, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, van a ser pagados en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieran a Dios. No le puede ir bien a alguien que ha abandonado a Dios. Por eso nosotros vemos ahorita que el mismo Estados Unidos está batallando con la economía, la inflación está hasta arriba, porque vienen maldiciones a causa de la desobediencia.
Esta nación necesita pedir perdón a Dios, apartarse del pecado y volver a las sendas antiguas. Por eso dice el Señor que si tú no oyeres ni hicieres todos estos mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Deuteronomio 27:26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y todo el pueblo diráme, no es mi palabra, es palabra de Dios. Como el gorrión en vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. Siempre hay un porqué. Por eso es que estamos viendo una caída económica en este país, en el mundo entero, a causa del pecado, a causa de que la generación se ha olvidado del Dios verdadero y han incensado otros baales, han permitido dioses ajenos en sus corazones, adorando el dinero, adorando otras cosas. Y todo esto tiene consecuencias, porque dice el Señor, me dejaron a mí fuente de agua viva. En Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Dios dice, tus maldades te castigarán y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Por tanto, vuelve a mí, pueblo mío, vuelve a mí, hijo mío, vuelve a mí, Israel, vuelve a mí, Estados Unidos, vuelve a mí, mundo entero. Yo soy tu Dios. Vuelve a mi palabra, vuelve a la obediencia, a la santidad. Por eso dice el Señor, ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y le multipliqué la plata y el oro que le ofrecía a Baal. Por eso dice en el Salmo 109:5, me devuelven mal por bien y odio por amor. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, Salmo 106:21. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Bien pronto olvidaron sus obras y se apartaron del consejo de Dios. Habéis dicho, qué fastidio es esto, y me despreciaste, dice el Señor. Mira, es lamentable ver cómo el Señor lo dice en estos versículos. Habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Malaquías 3:13-15, y dijiste que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Ves? Que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos. ¿Ves? El Señor ha escuchado las palabras de aquellos que desprecian a Dios, aquellos que tal vez calladamente lo hablen dentro de sus corazones. Pueblo mío, yo qué te he hecho, en qué te he molestado, dice el Señor. Respóndeme contra mí. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Así está lamentablemente esta generación, desde el chico hasta el anciano. Se les invita a venir al camino de Dios y dicen, no, yo no tengo tiempo, ¿de qué tengo que arrepentirme? Sí, yo creo en Dios. Creen y le sirven a Dios a su manera, permitiendo el pecado. Por eso dice el Señor, pueblo mío, yo que te he hecho. Dios busca el bien de cada persona. Dios busca el bien para los países, para la población. Él busca el bien para cada uno de nosotros. Pero lamentablemente vivimos en un tiempo donde la generación actual no quiere a Dios en sus vidas, desde el norte hasta el sur, del este al oeste. Por eso dice el Señor, me devuelven mal por bien y odio por amor. Así pagan a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es el Padre que te creó, Él hizo y estableció. Deuteronomio 32:6. ¿Por qué porfías conmigo?
conmigo. ¿Que sabes qué significa? ¿Por qué peleas conmigo? Dice el Señor, todos vosotros prevaricáis contra mí, dice Jehová, porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me voy a olvidar de tus hijos. Muchos clamarán en aquel día, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, pero va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. La triste realidad que el pueblo de Dios viven sin temor de Dios, practicando la impiedad. Con sus hechos están enseñando que se han olvidado de Dios. Todos los días y en todo momento, como dice aquí, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron, ¿ves? Muchas perversiones. Estos blasfeman de cuanto cosas que no conocen. Vivimos en un tiempo en donde la apostasía se ve, y eso es una señal de los últimos tiempos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuenta toda buena obra. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Son hacedores de lo malo, no saben hacer el bien, ni respetan a Dios ni su palabra. No les importa en lo absolutamente que Dios dice y quién es Dios. Son rebeldes sin temor de Dios. Lo peor de todo, el mismo pueblo de Dios vive sin temor hacia Dios y su palabra. Viven en deleites y libertinajes, apartados de Dios, blasfemando a Dios delante de todo el mundo, sin temor, poniendo trompiezo de Jehová su Dios. Se han olvidado. Por eso es que es lamentable ver todo esto. La ingratitud de un mundo, tanto el mundo como lo peor, como el pueblo de Dios, que no le da gracias al Señor por las bondades de Dios. Les ha dado, ves, abundancia de comida. Hablaba yo como ejemplo de Estados Unidos. Les ha multiplicado la plata del oro, ves, porque pusieron a Dios en primer término. Pero todo tiene consecuencia, y todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Todo lo que han hecho y están haciendo, ves, va a tener consecuencia. Por eso nosotros vemos que la caída económica en este país la vemos lamentablemente todos los días, para vergüenza ante todas las naciones. Estados Unidos ya no es lo que era. Israel ya no es lo que era. Es la niña de los ojos de Dios. Israel también necesita volverse a Dios. Estados Unidos necesita volverse a Dios. El pueblo de Dios necesita volverse a los primeros rudimentos, a la santidad de Dios. Desde el niño hasta el adulto, nosotros hemos visto que están apartados de Dios. La ingratitud de un mundo a quien no le da gracias a Dios ni han puesto a Dios en sus vidas. Cuando dice en Deuteronomio capítulo 8 del 11 al 19, porque fíjate bien, las naciones no han escuchado ni han guardado los mandatos de Dios. Dice aquí en el 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Es mandamiento de Dios. Cuídate de no olvidarte de Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Lo dice el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas, en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo
que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ese consejo nos lo dan nosotros porque muchos se han apartado de Dios construyendo su futuro. Han cambiado al Señor por dinero, por trabajo, por casas, por carros, por deleite, por fama, por vanagloria, por sus fiestas, por sus borracheras. Aún dicen ellos, estamos construyendo, ves, nuestro futuro y no tienen tiempo para Dios, ves, el corazón de ellos se han inclinado al mal, el corazón de ellos se ha inclinado al mal, el corazón de ellos se ha endurecido a causa de su mismo pecado, ya no tienen remordimiento ni conciencia cuando pecan, viven y se comportan como el mundo, y el mundo entero se ha endurecido más viviendo unas vidas de prosperidad, y aún muchos han dejado el llamado de Dios por todo viviendo, construyendo su futuro. ¿Cuántos hermanos, hermanas, evangelistas, misioneros, pastores, que Dios les había llamado para un trabajo, pero fue más importante sus vidas construir sus futuros? De su Dios se han olvidado. Por eso las naciones no han escuchado este mandato de Dios. ¿Ves? El Señor dice, acuérdate de Jehová tu Dios. El Señor dice que tú te acuerdes, que no te olvides. Pero vemos nosotros actualmente una generación impía y pecadora que no han valorado lo que Cristo hizo en la cruz. Muchos un día fueron salvos y volvieron atrás lamentablemente. Como dice el Señor en Miqueas 2:8, el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente, endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido, como dice aquí en segunda de Pedro, donde estoy leyendo capítulo 2 del 21 al 22, dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno. Muchos han vuelto atrás de Jehová su Dios, se han olvidado. Tristemente así vive el pueblo de Dios, olvidado de quien olvidado al creador del mundo, han olvidado a quien los ha creado, han olvidado al Dios verdadero. Generación que se ha olvidado de Dios. Por eso dice el Señor en Hebreos capítulo 6 del 4 al 8, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Es triste saber que muchos han apostatado de la verdad. Han apostatado de la fe, han apostatado y han vuelto a lo que era su vida pasada. Nosotros, el Señor, en todos estos años que tengo en el camino del Señor, tengo aproximadamente muchos años, 22 años en el Señor. Dios me ha permitido ver a mucha gente que iban bien, amaban al Señor, esforzados, pero algo pasó en sus vidas, que ahora viven
igual que el mundo o peor que el mundo. Dios los ha entregado en una mente reprobada. Culpan a todos de su caída, cuando ellos no vieron, porque cegadamente vivían engañados y viven engañados echando la culpa al otro cuando ellos mismos fueron culpables. Se involucraron en el mundo, permitieron que el mundo viviera en sus vidas. Generación rebelde, se mofan y hablan con altanería, ponen su voz contra el cielo. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso, ¿ves?, su corazón, ni fue fiel para con Dios y su espíritu. Generación que no conoce a Dios, que no saben quién es Él, no creen en Dios. Del Señor su Dios se han olvidado hasta hoy. Hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, sus ordenanzas, ni hacen según la ley ni los mandamientos. Como la fuente nunca deja de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticias y robo. Son enemigos de la cruz de Cristo, el fin del cual será perdición y cuyo Dios es el vientre y cuya vanagloria es su vergüenza, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños, malignidades. ¿Ves todo esto? Ellos son necios y desleales, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Son rebeldes, los malos hombres y los engañadores van e irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El Señor dijo que todas estas cosas iban a pasar antes de su venida, que en los últimos días iban a venir burladores, andando según sus propias concupiscencias, segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero, lo dice él, burladores de Dios, porque es una burla dejar el camino de Dios, dejar la mano de quien les tendió la mano y los bendijo, y volverles la espalda. Eso es lamentable, ver naciones enteras, pueblos enteros, gente que no reconoce que Dios es el Dios verdadero y que Dios nos manda que vivamos nosotros en santidad. Por eso el tema de ahora: hijo mío, no te olvides de mí, dice el Señor. Un llamado de Dios al arrepentimiento al mundo entero, a las naciones, al que era su pueblo, a Israel, a Estados Unidos, a aquel pueblo que ha apostatado, porque la buena voluntad del Señor es que vuelvan al Dios verdadero en arrepentimiento, con celicio y con verdad, tanto el pueblo de Dios como el mundo entero, que lo busquen, porque Él no quiere la muerte del impío. Él busca la vida de todo ser humano, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque en primera de Timoteo capítulo 2 del 3 al 6, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, presta atención, todos los hombres, ¿quiénes todos? Todos los que tú veas, desde el chico hasta el más grande, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo Jesús y la palabra de Dios, sirviendo a Dios por medio de Cristo Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate de todo, del cual se dio testimonio a su debido tiempo.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, óyelo bien, a todos los hombres, mandato de Dios, un llamado de Dios a toda criatura. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que vuelvan a Dios, que dejen de hacer lo malo, porque dice el Señor, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Por eso el tema de ahora, hijo mío, no te olvides de mí, dice el Señor. Con tristeza las generaciones se han olvidado de Dios. Por eso dice el Señor, habéis tú dicho, oh, qué fastidio. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. El Señor ve lo que hay en tu corazón. El Señor mira lo que tú haces. Y si lo buscas como con la fuerza y nomás para que no digan, de Jehová tu Dios te has olvidado. Vuelve al camino de Dios. Ya no hay tiempo, las cosas se van a poner mal cada vez. La gente ha optado por olvidarse de Dios, pero tú no te olvides del Señor de los señores. Dice el Señor, pueblo mío, yo qué te he hecho, en qué te he molestado. Respóndeme contra mí. Miqueas 6:3. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Tu padre y madre de familia, ¿qué sientes si tus hijos te despreciaran y no te hicieran caso y que nada más estuvieras ahí en tu casa y ni te saludaran? Así vive el pueblo de Dios. Indiferente a Dios, Dios esperando en las mañanas que vengan a su camino y todo el día, pero dicen ellos, no tengo tiempo, porque llegué cansado, excusándose absolutamente de todas las cosas. Por eso dice el Señor, me devuelven mal por bien y odio por amor. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Dios siente tu desprecio. Dios siente el desprecio de la humanidad. El Señor siente el desprecio de aquellos que se dicen pueblo de Dios y se han apartado de Dios viviendo inmundamente. Dios dice en su palabra, me devuelven mal por bien y odio por amor. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. El Señor mira, porque Él dice su palabra, que sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él ve el camino del bueno y del malo. Sus ojos están puestos sobre la humanidad. Por eso dice el Señor, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te estoy diciendo. El Señor habla en tiempo y fuera de tiempo. Manda a sus hijos, a sus siervos a predicar la sana doctrina, diciéndole, apártate del pecado, vuelve a mí. Por tanto, dice el Señor en Isaías 42:18, sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirar para ver. Estar atentos y oír mi voz, atender y oír mi dicho. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Asqueado estoy de holocaustos y de carnero, de cebo de animales. ¿Quién demandará esto de vuestras manos cuando venís a presentar delante de mí a hollar mis atrios? Aquí el Señor está diciendo que muchos vienen a ofrecerle ofrenda con manos sucias
sacrificios, dice el Señor, asqueado estoy de holocaustos. Por tanto, en Amos 5, del 21 al 24, aborrecí y abominé vuestras solemnidades. Yo no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me traéis y me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no la recibiré ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares. Sí, muchos vienen y se acercan a Dios. Señor, yo te amo, te amo. Amar a Dios es que tienes que guardar el mandamiento de Dios, acercarte a Dios y poner a Dios en primer término. Pero muchos se han olvidado de Dios. Por eso dice el Señor, oír cielos y escuchar tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, así como Estados Unidos Dios engrandeció y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno en su pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a Israel, el santo de Israel, y se volvieron atrás. Ves que Dios no tiene contentamiento con aquel pueblo, aquella nación, aquellos que se han olvidado de Dios, que conociendo a Dios y de Dios se han olvidado, han apostatado de la fe, aquellos siervos, aquellas siervas, aquellos que tenían un llamado de Dios y de Jehová su Dios se han olvidado. Oh, gente pecadora, dice el Señor, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¡Ay de ellos porque se apartaron de mí! Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Ves en Oseas 7 del 13 al 16. Y no clamaron a mí en su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y para el mosto se congregaban. Se rebelaron contra mí y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal, volvieron, pero no al Altísimo. Es indignante sentir lo que Dios nos enseña acerca de todos aquellos que han dejado a Dios. Dice el Señor en el Salmo 50 del 21 al 22. Estas cosas hiciste y yo he callado, dice el Señor. ¿Pensabas que de cierto yo sería como tú? Pero te reprenderé y los pondré delante de tus ojos. Entender a esto los que se olvidan de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Porque yo les había dicho, paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Y mi Dios lo ha oído. Por tanto, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras, no va a haber excusa en aquel día. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Sabes por qué? Dios te da la respuesta en Proverbios capítulo 1 del 24 al 31. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese.
sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me voy a reír en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Porque mi amigo, mi hermano, el pecado tiene consecuencias. Y apartarse del Dios viviente aún tiene más consecuencias. Todos aquellos que están jugando con fuego se quemarán. Un día me llamarán y yo no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Porque despreciaron a Dios. Por todo tiene consecuencias. Por eso el Señor hace un reproche al mundo entero, a sus hijos sobre todo, porque mi pueblo me ha olvidado. Ellos no oyeron, inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir mi corrección. Porque este pueblo es rebelde. Pues habiendo conocido a Dios, no le han glorificado como Dios. No consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Oseas 7:2. Ahora le rodearán sus obras, delante de mí están. Por tanto, así dice Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Mi pueblo fue destruido porque no tuvo el conocimiento. Pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. A mí no me temeréis, dice el Señor. Dice Jehová, no os amedrentéis ante mí, que puse yo por término la tierra. En pocas palabras, Dios es el Dios fuerte. Dios es el Rey de Reyes, el Creador de la tierra y del mundo entero. Yo te creé a ti, dice el Señor. Dios nos creó a todos nosotros. A mí no me temeréis. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo. Y no guardaron los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. El pecado te separa de Dios. Quiero decirte, mi amado, mi amigo, mi hermano, quiero enfocarme al pueblo de Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Escudriñemos vuestros caminos, busquemos y volvámonos a Jehová. Levantamos nuestros corazones y manos a Dios de los cielos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago capítulo 4 del 8 al 9. Pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones, afligíos y lamentar y llorar. O sea, que te arrepientas verdaderamente, apártate del pecado, acércate a Dios, lávate y límpiate. Quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mí. Ojos, dice el Señor, dejar de hacer lo malo, porque el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si nosotros nos confesamos nuestro pecado delante de Dios, Él es justo para perdonarnos. Ahora es tiempo que tú tienes que reflexionar y decir, si he dejado a Dios. Mira, el Señor nos dejó una historia. Mira cómo se va el tiempo. Estaba leyendo sobre el hijo pródigo, esta parábola del hijo pródigo, donde Jesús habló, nos enseña el amor de Dios y el perdón de Dios
a quienes verdaderamente regresan arrepentidos por haberse apartado y olvidarse de Dios momentáneamente. Nosotros sabemos que Dios es compasivo y misericordioso. Yo te invito a que tú lo leas. Está en Lucas capítulo 15 del 11 al 32. Porque mira, fuera de Dios no hay nada bueno. ¿Ves? El pecado son puertas abiertas a los demonios. Que la frialdad y el amor hacia tu Señor no se acabe. Si te has apartado, medita y vuelve. No vale la pena que pierdas todo por el mundo, por una cerveza, por el pecado en tu vida. Por eso dice el Señor, si tú confiesas nuestros pecados, ves, si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte, dice el Señor. Nuestro Dios es misericordioso, Él es bueno. Créeme que si todavía vemos ahorita como están las personas ahorita alrededor del mundo, tanto el pueblo de Dios como hablé ahorita enfocándome en Estados Unidos, que era un pueblo de Dios, y todavía están ahorita aquí con vida, es porque por la misericordia de Dios que no quiere que nadie perezca. Ahora en tu vida te has apartado de Dios, sepas que Dios es misericordia. Y como dice en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque el pecado demanda castigo y juicio eterno, mas nosotros vemos que la misericordia es de la eternidad hasta la eternidad, y que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Ves? Porque como la altura de los cielos y la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos del oriente al occidente, Dios hizo alejar de nosotros vuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que nosotros somos polvo. ¿Ves? Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Ves? Acércate a Dios. Fuera de Dios no hay nada bueno. Nuestro Dios es compasivo, misericordioso. Que Dios como tú, dice en Miqueas 7:18 al 19, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia y el volver a tener misericordia de nosotros. ¿Ves? Porque decayera su espíritu, ¿ves? Si retuviera para siempre el enojo. Ahorita es tiempo que te arrepientas, porque el corazón contrito y humillado jamás Dios desprecia. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, dice el Señor, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Porque aún dice el Señor en Segunda de Crónicas capítulo 7 del 13 al 15, si yo cerrare los cielos para que no hubiera lluvia, y si dare la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, fíjate bien lo que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si se convirtieran de sus malos caminos, óyelo bien, de sus malos caminos, entonces, cuando hagas todo lo que acabamos de leer, dice el Señor, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo oiré si me buscaréis y me hallaréis, y si me buscares con todo vuestro corazón. ¿Ves? Así es que sepas que de una o dos maneras nos habla Dios. Medita en esta palabra, acércate a Dios y ya, vuelve y pide perdón. Que aquí en la parábola que Cristo nos habló sobre
sobre el hijo pródigo, hay esperanza para aquel que se ha apartado de Dios. Pueblo de Dios, vuelve a mí, dice el Señor. Hijo mío, vuelve a mí, dice el Señor. Mundo entero, arrepiéntete y busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Fuera de Dios no hay nada bueno. Hijo mío es el tema, no te olvides de mí, dice el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, he hablado tu palabra, Padre, conforme a todo lo que tú me diste, Padre. Yo, Señor, te pongo las almas que han oído y las que van a oír, Padre, en tus manos, Padre. Tú solo sabes verdaderamente el propósito a los cuales tú los trajiste, Señor. Aquel que se enojó, perdónale. Aquel que se ha apartado, tráelo, Señor. Aquel que te está pidiendo perdón, Señor, límpialo de toda maldad y, Señor, ponle el querer como el hacer en sus corazones. Señor mío, yo te doy gracias por tu palabra, Padre. Danos fuerza y fortaleza para seguir adelante. Como tú dices en tu palabra, Señor, vuelve, que volvamos a ti. Porque tú, Señor, reprochas que mucho pueblo se ha apartado de tus caminos. Señor, yo te pongo en tus manos a todos los que has traído, pongo tu palabra, Señor. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Señor, te doy gracias y te pongo a todas las familias, Señor, necesitadas, Padre. Aquel que no te conoce, Señor. Padre, que te acepte a tu Hijo como su Salvador, Señor. Aquel que viene enfermo, te pido sanación. Pido por la niña de María, Señor, que tiene cáncer, Señor. Te pido por la mamá de Karina también, Señor. Y por todos aquellos que, Padre, hemos estado orando todos los días, Señor. Están en tus manos, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Señor, yo he predicado tu palabra y me sacudo el polvo de mis pies, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, salva al que vas a salvar. Levanta al que vas a levantar. Abre oídos a todos los que trajiste, Padre. Y glorifica tu nombre, Señor, para que ellos vean las buenas obras, Padre. Señor, y que vean que tú me has enviado, Padre. Te doy gracias por esta gran oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. La gloria sea para Dios. Te espero para la próxima semana, si Dios permite, tiempo de Los Ángeles, California, a las 7 de la noche. 8 horario de México. Y si estás en otro país, pues te invito a que te metas al internet y conviertas el horario de aquí para allá para que te puedas conectar. También, si gustas compartir este video, lo puedes compartir mejor desde el YouTube, porque estos videos se están borrando, ¿verdad? Por una nueva requisito que pusieron aquí en el Facebook. Se están borrando después de 30 días, pero en el YouTube ahí los estamos poniendo. Si gustas compartir el video, ¿verdad? Y te espero para la próxima semana, si Dios permite, ¿verdad? Tiempo de Los Ángeles, California. Y lo que te aconsejo es que acércate a Dios. Deja el mundo y vuelve para atrás, porque Dios está esperándote con las manos abiertas. Y la buena voluntad es que tú te acerques a Dios, obedezcas, ves al Señor y pon a Dios en primer término en tu vida, porque fuera de Dios no hay nada bueno. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Te espero para la próxima semana. Dios te bendiga, te amo en el amor del Señor. La paz del Señor Jesús llegue hasta tu hogar y decimos todos amén, amén.